Hola, hola, bienvenidos a otra edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy día sábado 7 de agosto del 2021. Nuestro programa es el número 219 y avanzamos rápidamente en esta propuesta, en este objetivo, en esta meta que nos hemos fijado de alcanzar los 365 días junto a la palabra de Dios. Un saludo enorme a todos ustedes que están ahí junto a nosotros compartiendo este desafío y por supuesto comenzamos inmediatamente con el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula 3 malas actitudes que causan división. Durante un tiempo en la universidad, una persona compartió la habitación con su amigo Nicky Lee, quien posteriormente se convirtió en pastor asociado de una de las iglesias de Londres. Ellos realizaban sus propias comidas y obviamente el amigo la repartía. Era un experto en dividir la comida cocinada en porciones exactamente iguales. Esta es una de las maneras en que la división puede ser usada en un buen sentido en vez de uno malo. Las divisiones son un hecho que ocurren en la vida. No tienen por qué ser necesariamente malas. Por ejemplo, distribuir a la gente en divisiones diferentes dentro de una organización puede ser algo importante y de gran ayuda. Vemos este tipo de divisiones en el pasaje del Antiguo Testamento que hoy vamos a compartir. Más tarde, habrá una división que tendrá lugar en el día de juicio. Es una división necesaria entre el bien y el mal. Es el tipo de división que puede ser vista en el salmo que vamos a compartir en la lectura de hoy. También hay un tercer tipo de división que no es buena. No es ni necesaria y tampoco ayuda. La desunión y la división de la iglesia es una verdadera tragedia. Hemos de hacer todos los esfuerzos posibles para evitar este tipo de división. Es el tipo de división contra la que habla el apóstol Pablo en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy. El Salmo 92 nos enseña que la división entre los justos y los malhechores se va a realizar. De acuerdo con el salmista, el mundo está dividido entre malhechores y los justos. Los malhechores son necios, insensatos, que no entienden, como dice el verso 6. Son enemigos de Dios. Un día, no solo serán separados de los justos, sino que también lo serán entre ellos mismos. Serán dispersados y perecerán, dice el verso 9. Por otro lado, los justos tendrán un futuro seguro. Tanto los malhechores como los justos, que florecen, como dice el verso 12 al 13, pero de maneras diferentes. Para los malhechores es algo pasajero y temporal, pues pronto serán destruidos, cortados como la hierba. Para los justos, se trata de un florecer duradero y eterno. Es como una palmera o como un cedro del Líbano, como dice el verso 12, que aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos. La diferencia entre el éxito del mundo, el poder, la fama, hacer dinero y todo lo demás, y el de un verdadero seguidor de Jesús, viene de una vida santa. Es como la diferencia entre el césped, que solo dura unos pocos días, y una palmera que permanece de pie a través del tiempo. Primera de Corintios capítulo 3 nos habla de las divisiones de la iglesia. La carta de Pablo a los Corintios es un empedrado. Empieza con alabanzas y amor y acaba con gracia y amor. En medio aborda los problemas que quiere que ellos solucionen. Este es un buen modelo a seguir cuando haya que confrontar un problema con una persona particular o con la iglesia. Empieza y termina señalando algo positivo, dando ánimo y a la vez ten valentía de lidiar con los asuntos problemáticos. Uno de los problemas que aborda es la división en la iglesia.
les dice que son inmaduros espiritualmente. En algún sentido, ellos eran la más espiritual de las iglesias a las que Pablo escribía, puesto que no le faltaba ningún don espiritual, según lo señala el versículo 7, pero eran poco espirituales, a causa de las malas actitudes que llevaron a la división. Pablo señala 3 malas actitudes que son peligrosas para todos los cristianos y en particular para los líderes. La número 1, los celos. Pablo escribe: mientras haya entre ustedes celos, ¿no son inmaduros? Es tentador compararnos con otro y empezar a pensar, cuando oímos las bendiciones que han recibido, ¿cómo me va a suceder eso a mí? Pero, como escribe Joyce Meyer, deberíamos bendecir a los demás y no tener miedo de que nos sobrepasen. No debemos envidiar ni la apariencia, ni las posesiones, la educación, la posición social, el estado matrimonial, los dones y los talentos, el trabajo, ni ninguna otra cosa de los demás. Porque hacerlo, lo único que hará será aminorar nuestra propia bendición. La segunda mala actitud, la vanagloria. Pablo escribe: nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres. Alardear orgullosamente es la tentación de compararnos a los demás, pensando que nos está yendo bastante bien y pavonearnos de nuestro éxito. Tenemos que ver nuestra parte en la economía de Dios en su justa perspectiva. Lo primero, somos meros seres humanos, como dice el verso 4. Y en segundo lugar, nada más que servidores, como nos recuerda el verso 5. Y tercero, no cuenta ni el que siembra ni el que riega, como nos aclara el verso 7. Por lo tanto, no hay motivo para enorgullecerse. El tercer punto, la tercera mala actitud que provocan las divisiones son las disputas. Pablo escribe que sus contiendas son otra de las razones por las que no les ve como espirituales. Debemos evitar tomar partido de manera que uno diga: yo sigo a Pablo, y otro diga: yo sigo a Apolos. Todas estas actitudes derivan de tener una percepción inflada de nuestra propia importancia, y son actitudes no espirituales. Este tipo de actitudes son demasiado comunes en nuestra humanidad caída e infectan el mundo, así como, tristemente, también la iglesia. Necesitamos entender que todos somos totalmente dependientes de Dios. Uno planta la semilla y el otro la riega, pero solo Dios la hace crecer. Plantar y regar son cosas muy importantes, pero relativamente fáciles. Solo Dios puede realizar lo más difícil, haciendo que las plantas, las personas y las iglesias crezcan. Te aguarda un papel que tienes que desempeñar. Primero, Dios te usa para traer a la gente a la fe. Apolo y Pablo eran aquellos por medio de los cuales ustedes, como dice Pablo a los Corintios, llegaron a creer, en el verso 5. Segundo, Dios te premiará. La persona que planta y la persona que riega tienen un propósito y cada cual será premiado de acuerdo con su propio trabajo. Tercero, tú eres de los colaboradores al servicio de Dios, como dice el verso 9, que Dios ha elegido para no hacerlo todo por su cuenta. Él te elige. Ser usado por Dios es un privilegio enorme. No solo eres un colaborador de Dios, eres el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios, como lo aclara el verso 9. La gente intenta construir sus vidas apoyándose en muchas cosas: el dinero, la educación, los títulos de trabajo, posesiones y otras cosas, pero el único cimiento seguro es Jesús. Más aún, Pablo prosigue escribiendo: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Como dice el verso 16. Por eso escribe: por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes
y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Primera de Corintios capítulos 24 y 26 nos hablan de las divisiones en el ministerio. Aquí tenemos la palabra divisiones usada de la manera positiva. Los descendientes de Aarón se organizaron, es decir, dividieron la tarea de la siguiente manera. David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Como había más jefes entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así, dice el verso 4. La distribución o la división se hizo por sorteo. También se hizo organización de los porteros. Así fue como se organizó a los porteros, tanto a los jefes como a sus hermanos, para que sirvieran en el templo del Señor. En aquella lista aparecen algunos nombres interesantes. Entre los cantores están los salmistas Asaf, autor del Salmo 50 y de los Salmos 73 al 83, Jedutún, autor del Salmo 39, 62 y 77, y Emán, el autor del Salmo 88. Entre los porteros están los corenitas. El Salmo 84 se le atribuye a los hijos de Coré, por lo que se presume que fue escrito por un portero. Esto nos ayuda a comprender lo que quería decir al escribir: prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Salmo 84, verso 10. En el cuerpo de Cristo nos dividimos entre papeles y funciones. Cada parte del cuerpo tiene una función diferente. Como escribe el apóstol Pablo, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual los unos de los otros. El apóstol Pablo escribe la división en el buen sentido, el papel de los diferentes miembros del cuerpo, y a la vez busca evitar el mal sentido. No tiene que haber división ni desunión en el cuerpo. Es un gran honor ser parte de cualquiera de las formas de servir en la casa de Dios, ya sea que ayudes en el estacionamiento de automóviles o estés en el equipo de bienvenida, sirvas un café o te ofrezcas a orar por otros. Cada persona tiene gran importancia y honra porque estamos sirviendo en la casa de Dios. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 92. Señor, qué bueno es agradecerte y entonarte canciones de alabanza, Dios Altísimo, y proclamar por la mañana tu fiel amor y por la noche tu lealtad, al son del arpa y de la cítara, de la flauta y de la lira. Señor, tus obras me ponen alegre, gritaré de gozo por lo que has hecho con tus manos. Señor, qué maravillosas son tus obras, qué profundos tus pensamientos. Los perversos no entienden tus planes. Son tan tontos que no pueden entender, aunque los perversos broten como la hierba y de momento florezcan, todo lo que hacen el mal sufrirán la destrucción eterna, pero tú, Señor, reinarás sobre todo para siempre. Tus enemigos, oh Señor, tus enemigos serán destruidos, serán desparramados los que hacen el mal. Pero a mí me das fuerzas como la de un toro salvaje, rociaste aceite fresco sobre mi cabeza. He visto la derrota de mis enemigos, he escuchado los gritos de angustia de los perversos que se levantaron en mi contra. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el árbol fino. Son como los árboles plantados en el templo del Señor, que dan hermosos frutos en el patio de nuestro Dios. Aunque estén viejos, seguirán dando frutos, como si fueran árboles jóvenes y fuertes. Dirá cada uno: el Señor es justo, Él es mi roca y no comete ninguna injusticia. Primera de Corintios, capítulo 3. Hermanos,
Antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que le di fueron como leche porque todavía no podían comer nada sólido. Y aún no están listos para comerlo, pues todavía no siguen al Espíritu. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo sigo a Pablo, y el otro dice, yo sigo a Apolos, actúa como la gente del mundo. ¿Es Apolo el más importante? ¿Es Pablo el más importante? Solo somos siervos de Dios, que lo hemos ayudado a ustedes para que tengan fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le dio. Yo sembré la semilla y Apolos la regó, pero Dios la hizo crecer. Entonces, el importante no es el que siembra la semilla, ni el que la riega, sino Dios que la hace crecer. El que siembra y el que riega tienen el mismo propósito. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga. Nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor, gracias al don que Dios me dio, pero hay otros que construyen sobre esa base. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye. La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es Jesucristo. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata y piedras preciosas, madera, cañas o paja. Pero en ese día el trabajo de cada uno dará a conocer cómo realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. Ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también son santos. No se engañen a ustedes mismos. Si alguno se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, primero hágase ignorante para ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios. Así está escrito. Dios atrapa a los sabios en la propia ingeniosidad de ellos. Y además, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios no valen nada. Por eso, nadie sabe alabarse o nadie debe alabarse por seguir a un ser humano, pues todo es de ustedes. Pablo, Apolos, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro, todo les pertenece a ustedes. Ustedes pertenecen a Cristo y Él pertenece a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 24. Los descendientes de Aarón se organizaron por grupos. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú no tuvieron hijos y murieron antes que su papá. Entonces, Eleazar e Itamar se hicieron cargo del sacerdocio. David, ayudado por Sadoc, descendiente de Eleazar, y por Ahimelech, descendiente de Itamar, organizó por turnos a los sacerdotes para el ejercicio de sus funciones. Se encontró que había más varones descendientes de Eleazar que de Itamar, entonces los repartieron así: 16 jefes descendientes de Eleazar y 8 de Itamar. Los repartieron por sorteo a todos, pues tanto entre los descendientes de Eleazar como los de Itamar hubo funcionarios del santuario y funcionarios de Dios. Semaías, el secretario, hijo del levita Natanael, escribió uno por uno los nombres de los que se elegían en la presencia del rey, los jefes, el sacerdote Sadoc,
los jefes de la familia de los sacerdotes y de los levitas, Ahimelech y el hijo de Abiatar. Se elegía por turnos y los nombres del grupo de Eleazar y uno del grupo de Itamar. El primer turno correspondió a Joyarib, el segundo Jedaías, el tercero a Harín, el cuarto a Seorín, el quinto a Malquías, el sexto a Mijamín, el séptimo a Cos, el octavo a Abías, el noveno a Jesúa, el décimo a Secanías, el undécimo a Eliasib y el duodécimo a Yaquín, el décimo tercero a Jupá, el decimocuarto a Jezebab, el decimoquinto Biglá, el decimosexto Imer, el decimoséptimo Esir, el decimoctavo Afses, el decimonoveno Petaías, el vigésimo a Ezequiel, el vigésimo primero a Joaquín, el vigésimo segundo a Jamul, el vigésimo tercero a Delaías y el vigésimo cuarto a Masaías. De esa manera fue que se repartieron los turnos para el servicio en el templo del Señor, tal como lo había ordenado Aarón, su antepasado, quien, a su vez, cumplía lo que el Señor Dios de Israel le había mandado a él. Estos son los otros levitas, los descendientes de Amirán, hijo de Subael su hijo Jeedías, de Rihabías, su hijo mayor Isías, de Isar Selomot, de los descendientes de Selomot su hijo Yahat, de los hijos de Hebrón, Jeraías el mayor, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero, Jecamán el cuarto, de Uziel estaban Micaías, Samir, hijo de Micaías, Isías, hermanos de Micaías, Zacarías, hijo de Isías, Mahli y Musí, hijos de Merari, de Jasías, hijo de Musí, de los descendientes de Merari, por parte de su hijo Jasías, estaban Benó, Sohán, Jacur e Ebri. Por parte de Mahli estaba Eleazar, quien no tuvo hijos. De Quis estaba su hijo Jeramel, y los hijos de Masú eran Mahli, Edar y Jeremot. Todos ellos eran levitas y estaban distribuidos según sus familias paternas, de igual manera que sus parientes y descendientes de Aarón. También ellos los repartieron por sorteo en presencia del rey David, Sadoc, Ahimelech y los jefes de las familias de los sacerdotes y de los levitas. Se trataron por igual tanto a las familias de los hermanos mayores así como la de los hermanos menores. Primera de Crónicas, capítulo 25. David y los jefes del ejército se pararon para el servicio a los hijos de Asaf, de Emán y Jedutum. Ellos profetizaban acompañándose de arpas, liras y platillos. Esta es la lista de los encargados de este trabajo conforme a su servicio. De los hijos de Asaf estaban Zacur, José, Netanías, Azarela, y los dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutum estaban 6, Gedalías, Seri, Isaías, Simí, Jezabías y Matatías, y los dirigía Jedutum, quien al son del arpa profetizaba para dar gracias y alabar al Señor. De los hijos de Man estaban Buquías, Matatías, Uziel, Subuel, Jeremot, Genanías, Hananí, Eliatá, Gidalti, Romanti-Eser, Josbecasa, Malatí, Otir y Mahasiot. Todos ellos eran hijos de Emán, vidente del rey. Dios le había prometido a Emán que lo convertiría en un hombre muy poderoso, y Emán tuvo un total de 14 hijos y 3 hijas. Su papá los dirigía a todos cuando cantaban en el templo del Señor con acompañamiento de platillos, arpas y liras en los servicios de la casa de Dios. Asaf, Emán y Jedutum estaban bajo la dirección del rey. En total, ellos eran 288 músicos expertos, incluyendo a sus otros parientes que eran cantantes capacitados para alabar al Señor. Se sortearon entre ellos los turnos del servicio sin distinciones entre mayores y menores, ni entre maestros y discípulos. El primer turno le correspondió a José el Asafita, el segundo a Gedalías y a sus 12 parientes, el tercero a Zacur con sus hijos y parientes, 12 en total, el cuarto
Isri con sus hijos y parientes, 12 en total. El quinto, Netanías con sus hijos y parientes, 12 en total. El sexto, Bucaías con sus hijos y parientes, 12 en total. El séptimo, Jezarela con sus hijos y parientes, 12 en total. El octavo, a Isaías con sus hijos y parientes, 12 en total. El noveno, a Matanías con sus hijos y parientes, 12 en total. El décimo, a Simí con sus hijos y parientes, 12 en total. El undécimo, a Azarel con sus hijos y parientes, 12 en total. El undécimo, a Hasabías con sus hijos y parientes, 12 en total. El décimo tercero, a Subael con sus hijos y parientes, 12 en total. El décimo cuarto, a Matatías con sus hijos y parientes, 12 en total. El décimo quinto, a Jeremot con sus hijos y parientes, 12 en total. El décimo sexto, a Hananías con sus hijos y parientes, 12 en total. El décimo sexto, a Hananías con sus hijos y parientes, 12 en total. El décimo séptimo, a Josbecasa con sus hijos y parientes, 12 en total. El décimo octavo, Hananí con sus hijos y parientes, 12 en total. Décimo noveno, a Malotí con sus hijos y parientes, 12 en total. El vigésimo, Eliatá con sus hijos y parientes, 12 en total. El vigésimo primero, Otir con sus hijos y parientes, 12 en total. El vigésimo segundo, a Gidalti con sus hijos y parientes, 12 en total. El vigésimo tercero, Mahasiot con sus hijos y parientes, 12 en total. Vigésimo cuarto, a Romanti Eser con sus hijos y parientes, 12 en total. Primera de Crónicas, capítulo 26, versos 1 al 19. Turnos de los porteros. De los coreitas, Mesalemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Meselamías fueron Zacarías el mayor, Jadiel el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto, Eliohenai el séptimo. De los hijos de Obed-edom fueron Semaías el mayor, Josabat el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo, Peiulti el octavo. Es que Obed-edom fue muy bendecido por Dios. Semaías, hijo de Obed-edom, tuvo hijos que fueron jefes de familias paternas, pues eran muy capaces y valientes. Estos fueron los hijos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Elzabat, Eliú y Samaquías. De la familia de Obed-edom había un total de 82 hombres, todos muy valientes y hábiles para el trabajo. Los hijos y hermanos de Semalías eran 18 en total, todos ellos hombres muy valientes. Josá, de los hijos de Merari, tuvo estos hijos: Simri, que aunque no era el hijo mayor, su papá lo nombró jefe; Gilquías el segundo, Tebalías el tercero y Zacarías el cuarto. En total los hijos y familiares de Josá eran 13. De esta manera fue como quedaron los turnos de los porteros, tanto de los jefes como de sus parientes, para que se hicieran las labores en el templo del Señor. La guardia de cada puerta se hizo por sorteo entre todas las familias, y todas se les trató por igual. A Semalías le tocó por portero la entrada oriental, a su hijo Zacarías el consejero inteligente le tocó la entrada norte, a Obed-edom la entrada sur y a sus hijos la guardia del depósito, a Supín y a Josá la entrada de Saleket al occidente en el camino de la subida. Cada familia tenía sus guardias ubicados en la entrada que les tocó. En la entrada oriental había 6 levitas de guardia todos los días. Tanto en la entrada norte como en la entrada sur había 4 levitas todos los días. En la entrada del depósito había 2. En la parte occidental había 2 guardias de la entrada y el cuarto en el camino. Así se repartieron los porteros descendientes de Coré y descendientes de Merari. Y así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy. Te proponemos estas palabras de oración. Señor, cuando veo las bendiciones duraderas
que das a aquellos que te siguen, quiero proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Señor, gracias porque somos colaboradores tuyos, porque tú eres quien hace que crezcan las cosas. No nos dejes caer en el orgullo y la vanagloria, ni en los celos ni en las disputas. Ayúdanos a salvaguardar la unidad de la Iglesia. Señor, ayúdanos a tomar decisiones sabias a la hora de asignar funciones en el cuerpo de Cristo para que todo el mundo se involucre. Ayúdanos a funcionar en tu Iglesia como una unidad hecha de muchas partes, en la que cada una de ellas coopere con el resto con una unidad traída por tu Espíritu Santo. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición del día de hoy. Qué tema tan importante. La unidad, la bendición que trae la unidad y los problemas que significan las divisiones en las iglesias, en las familias, en los distintos grupos sociales. Que Dios nos ayude realmente a trabajar en unidad siempre. Nos despedimos de todos ustedes deseándoles un excelente y bendecido fin de semana. Nos volveremos a encontrar mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.